Hola, yo soy Araceli Villasana y esto es Evolución TV. Y te invitamos a que le des like a nuestra página o que te suscribas a nuestro canal. Y sin más por el momento, iniciamos. Le damos gracias a Dios que usted nos esté siguiendo por medio de esta transmisión y dice el Salmo número 27 así: Jehová es la luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Vamos a escuchar este hermoso canto a cargo del grupo BIOS y se titula Todo está bien. Sé que me amas, todo está bien, porque yo sé que me amas, todo está bien, porque yo sé que nunca me dejarás, que nunca me abandonarás, y yo sé que me amas, y yo sé que me amas. Mi padre y mi madre tal vez me podrán dejar, mi mejor amigo me podrá abandonar, pero yo sé que tú siempre me amarás, nunca me dejarás y nunca me abandonarás, nunca me dejarás y nunca me abandonarás. Y yo sé que me amas, yo sé que me amas. Todo está bien, porque yo sé que me amas. Todo está bien, porque yo sé que me amas. Todo está bien, porque yo sé que nunca me dejarás, que nunca me abandonarás. Yo sé que me amas. Yo sé que me amas. Mi padre y mi madre tal vez me podrán dejar, mi mejor amigo me podrá abandonar, pero yo sé que tú siempre me amarás y nunca me dejarás y nunca me abandonarás y nunca me dejarás y nunca me abandonarás. Yo sé que me amas, y yo sé que me amas. Sabemos que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles,
Por eso, Fundación Maná está tratando de llegar a aquella gente que necesita, a través de alimento, de comida, y estamos tocando las puertas de esos hogares que necesitan una mano de ayuda. Es por eso que si tú quieres ayudar con esa mano que estamos extendiendo, puedes llamarnos a estos números que van a aparecer en pantalla y nosotros podremos decirte en qué puedes ayudar. Son tiempos difíciles y no nos podemos quedar con las manos cruzadas. Sabemos que el Señor viene y por eso nosotros decimos Maranata, Cristo viene ya. Y así se llama el título del canto que el grupo BIOS entonará a continuación. Señales abundan ya, el tiempo se acerca más, los pueblos en guerra están y todo se acabará. El evangelio predicado está y la gente lo sabe ya, que Cristo ya viene pronto y a su pueblo se llevará. La tierra se estremecerá. Por eso les exhortamos que a Cristo se entreguen ya, que entreguen a Él sus vidas y Él los perdonará. Maranata, Maranata, que Cristo viene ya, Cristo viene ya. Señales abundan ya, el tiempo se acerca más, los pueblos en guerra están y todo se acabará. El evangelio predicado está y la gente lo sabe ya, que Cristo ya viene pronto y a su pueblo se llevará. La palabra de Dios en Efesios número 6, versículo 10 nos dice: Por tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra de hoy se titula La Victoria. Pero antes de pasar a la palabra, vamos a escuchar un hermoso canto compuesto y entonado por nuestro pastor Víctor Guerrero, que se titula Rugiré. Y en este canto nosotros podemos ver claramente acerca de la lucha que nosotros tenemos. Escúchenlo, disfrútenlo y que sea de bendición para sus vidas.
nación en guerra, el conquistar y el plantar bandera. Se extenderá su reino en la tierra, ejercerá su gran justicia eterna. Y rugiré como el león, y mi voz se escuchará. Declararé de tu amor, de tu poder y tu gran majestad. Levantaré cual águila mis fuertes alas para volar. Me llenaré de tu amor, de tu poder y de tu verdad. Y rugiré como el león, y mi voz se escuchará. Declararé de tu amor, de tu poder y tu gran majestad. Levantaré cual águila mis fuertes alas para volar. Me llenaré de tu amor, de tu poder y de tu verdad. Muy buenas tardes, hermanos. Una vez más, a través de este medio, llevando la palabra del Señor, les doy la más cordial de las bienvenidas. Recuerde que nuestra serie de predicaciones se llama La Guerra de los Reinos y la palabra de Dios para esta tarde se llama La Victoria. Vamos a comenzar en esta tarde con la escritura que hemos traído ahí en el libro de Efesios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 14. Dice la palabra de Dios: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Versículo 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hasta ahí. Realmente nuestro enfoque va a ser sobre el capítulo 14 y vamos a tomar un poquito del versículo 16, de lo cual hablábamos la semana pasada. Le voy a invitar que haga conmigo una oración y así comencemos en esta tarde nuestro tiempo con la palabra del Señor. Ore conmigo, mi hermano. Padre, le damos muchas gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad que nos da, Señor, de estar a través de este medio, Señor, para poder meditar en su palabra. Yo le pido, Señor, que le dé a su siervo, Señor, las palabras necesarias para poder comunicar, Señor, el evangelio, Señor, y sobre todo sus verdades, Padre, y ser fundamentados así en la fe verdadera de su Hijo Jesucristo. Le pido su bendición, Señor, en el nombre de su Hijo Cristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues comenzamos en esta tarde. Hemos venido hablando acerca del libro de Efesios, capítulo 6, donde este capítulo nos narra y nos enseña la necesidad de que el cristiano esté en una continua preparación y en un continuo conocimiento de las cosas espirituales para que sepa cómo enfrentarlas, pero no solamente para que sepa cómo enfrentarlas, sino para que a través de ello pueda siempre obtener la victoria, a través del conocimiento de la verdad y a través de la ejecución de la justicia. Así es que en esta tarde vamos a comenzar, y quiero comenzar ahí en el libro de Lucas capítulo 14, versículo 28, dice de la siguiente manera, una instrucción por parte de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, y les dijo de la siguiente forma: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre,
no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. En esta porción de la Escritura, el Señor Jesucristo nos enseña dos grandes verdades. La primera de ellas es necesaria para abordar la segunda, pero el mensaje es sumamente claro. Lo que Él dice es: ¿quién de ustedes o qué persona empieza a hacer algo si no tiene en su mente, o si no ha calculado en su mente si va a poder terminar lo que inició? Y pone el ejemplo de aquel hombre que edifica una torre o edifica una casa o cualquier edificación. Dice, empieza a poner los cimientos. Si no hace el cálculo para poder ver si va a terminar lo que está comenzando, y empieza a hacer los cimientos y nada más está al día, saliéndole al día, a ver qué viene, a ver qué pasa, y le va saliendo día tras día sin hacer los cálculos necesarios, va a llegar el momento donde tal vez se quede sin los recursos por no haber calculado, y entonces venga a hacer burla de todas aquellas personas que pasen y lo vean con su obra a medio terminar. Y luego, inmediatamente después, pone el ejemplo de un rey. Y este ejemplo que pone, o esta parábola que pone, o esta ejemplificación que pone, ya la lleva a un nivel de guerra. Y dice, ¿o qué rey se va a la guerra con 10,000 personas, sabiendo que va a batallar o que va a pelear contra 20,000 personas, y aún así se va a la guerra a ver qué pasa? Dice, ninguna persona sensata, ningún rey sensato, ningún ejército sensato se iría a la guerra sin haber calculado primero y haber visto si realmente puede ganar la batalla o no. Y este principio es aplicable en todos los aspectos y aún en el área espiritual, y mayormente en el área espiritual. ¿Qué rey es capaz de enfrentar a otro ejército sin primero saber contra quién se va a enfrentar, cuántas guerras ha ganado, cuántos guerreros tienen para pelear? Hay algo bien interesante en los deportes, tanto de fútbol como de box, etcétera, etcétera, pero donde más lo he visto yo es en los de box, en los deportes de box. Y es que cuando una persona va a pelear contra un contrincante, si no lo conoce, lo primero que hace esa persona, ese boxeador, es empezar a ver todos los videos donde su contrincante ha peleado. Y empieza a ver los movimientos que tiene, empieza a ver cómo golpea, cómo es su forma de pelear en el ring, y a través de estudiar los movimientos y ver toda la estrategia que su contrincante tiene, entonces en base a eso se prepara, porque un boxeador o un equipo de fútbol o un equipo de béisbol nunca va a salir o nunca deberá salir a pelear o a luchar por el campeonato si no tiene en su mente, si no ha visualizado en su mente a su oponente, a su contrincante. Porque ninguno, como dice la misma palabra del Señor, ninguno milita, ninguno corre en una carrera para perder. Todos quieren ganar. Y así es en todas las áreas. Cualquier boxeador, cualquier equipo de fútbol no va a pelear o no va a jugar para perder, o dice, vamos a salir al campo a ver qué pasa. Porque cuando salen así, aunque existen probabilidades de que pudiera ganar, son mínimas esas probabilidades, y es mucho más grande la posibilidad de que pierdan a causa de su falta
de conocimiento y su falta de preparación. En pocas palabras, podríamos decir entonces que ningún equipo, que ninguna persona sale sin saber o sin llevar en su mente que va a ganar y que va preparado para ganar el enfrentamiento que va a tener contra su contrincante. En el Antiguo Testamento veíamos la semana pasada en el caso de el Señor cuando llama a Moisés para que liberte al pueblo de Israel. Es claro que el Señor tenía en su mente una victoria y un triunfo para el pueblo de Israel. Y obviamente cuando le habla a Moisés, Dios ya tenía todos los cálculos hechos. Era claro que Él los iba a sacar y era muy claro para Él todo el proceso que se iba a llevar para poder llevarlos, como dice la Escritura, a ese lugar donde fluía leche y miel. Pero como vimos la semana pasada, hubo todo un proceso. Y ese proceso es un proceso básicamente de fe. Es un proceso donde era imposible dar la guerra, dar la lucha o enfrentar, tener la fricción del enfrentamiento y la confrontación. Sin embargo, queda claro que Dios tenía ya ganada la victoria para ellos. Cuando Dios llama a Moisés y los saca y se los lleva de ahí, nosotros vemos, o más bien muchas veces meditamos en el desenlace. Pero antes del desenlace, había muchas cosas que pasaron que parecía ser que iba a ser imposible que ese plan o que esa victoria les fuera dada al pueblo de Israel. De hecho, muchos judíos perdieron la fe, mis hermanos, en la cuestión de pensar de que realmente Dios podía sacarlos de ese lugar. ¿Por qué? Porque Faraón se negaba una y otra vez. Lo vimos a través de las plagas, como Dios, cada vez que el Faraón se negaba, Dios desataba una nueva plaga y una nueva plaga y una nueva plaga, y cada plaga era superior a la anterior, y cada plaga era un azote para los egipcios. Pero también muchos judíos que estaban perdiendo su fe, no solamente era un azote para los egipcios, sino que también era un azote para los judíos, pero no era un azote en la cuestión de que Dios quería lastimarlos a ellos, o que el plan era lastimarlos a ellos, sino más bien que a causa de la falta de fe, a causa de visualizar la victoria que Dios ya les había otorgado, porque ya lo he mencionado anteriormente en otra predicación, donde yo menciono que el ejecutar y el declarar las palabras de Dios es utilizar la espada del Espíritu. Entonces, cada palabra que Moisés decía no eran palabras que a él se le estaban ocurriendo, sino más bien eran palabras que Dios le había declarado y le había mandado que él tenía que declarar. Y cada una de estas palabras eran golpes certeros. Cada una de estas fases por las que Moisés pasó delante del faraón, pidiéndole y enfrentando al faraón, diciéndole que dejara ir al pueblo de Israel, cada uno de estos era una batalla. Y que al parecer, y parecía por la pérdida de las batallas, es decir, por la negación del faraón, cuando decía, no te voy a dejar, y no te voy a dejar, y no te voy a dejar, cada palabra o cada negación que el faraón hacía, era una forma en la que el pueblo de Israel sentía que había perdido esa batalla. Ahora, es importante hacer notar que una guerra tiene varias batallas. Y algunas de esas batallas no meramente se van a ganar, y muchas pareciera ser, al ejecutarlas, pareciera ser que la guerra se está perdiendo. Pero vuelvo a mencionar, el mismo Señor Jesucristo hace la pregunta: ¿qué rey no hace una estrategia primero antes de ir a pelear? Es claro que Dios tenía una estrategia,
Es claro que Dios ya tenía la victoria establecida y es claro que Dios ya tenía inclusive el final de todas las cosas. Pero era importante, primero que nada, que Moisés y el pueblo, y obviamente Aarón y toda la familia, pudieran hacer guerra verbal, guerra a través de las palabras y las declaraciones que Dios había dicho, para que ellos pudieran ser testigos y pudieran sentirse parte de esta guerra de justicia que ahora estaban enfrentando. Cuando hablo de justicia, hablo de libertad. Y cada vez que Moisés hablaba, cada vez que el faraón se negaba, era una batalla campal entre la ordenanza y la voluntad de Dios contra la negación de faraón. Y como dice la misma escritura, que Dios mismo cegaba y endurecía el corazón de faraón para que a través de ello el pueblo de Israel pudiera dos cosas. Uno, saber que Dios era el que estaba estableciendo la línea de seguimiento, y dos, que pusieran su confianza en que Él tenía el control de todas las cosas y que iba a cumplir lo que Él había prometido. En pocas palabras, la prueba de la fe. En toda batalla que Dios establece, mis hermanos, es importante para Él la prueba de la fe. Para todo soldado es importante creer en su capitán. Si el soldado no se somete a su capitán, si el soldado no obedece las órdenes de su capitán, aunque de momento le parezcan descabelladas, entonces eso representará la derrota de ese ejército. Y lo mismo sucedía con el pueblo de Israel. Ellos tenían que confiar en que Dios, a través de Moisés y a través de Aarón, que en ese momento era el portavoz de Moisés, si ellos no confiaban en que Dios a través de estas personas los podía sacar adelante, entonces y le hacían un motín, es decir, se rebelaban y se daban por perdidos, lloraban su pérdida, desconfiaban en pocas palabras de Dios, entonces eso iba a representar su propia perdición. Y lo vemos básicamente en la última plaga. Cuando viene la última plaga, que es la más fuerte, la plaga de la muerte, en esta plaga muchos judíos no confiaron en la palabra de Dios. Moisés les dijo, hagan esto, y esa declaración de palabra representaba el último espadazo, representaba el espadazo de la victoria, el último golpe. Pero muchos judíos cedieron, echaron para afuera, echaron para atrás su fe, y no confiaron en la palabra de su capitán, en la palabra de su Dios, en la palabra de su libertador. Y esto vino a ser un problema para ellos y vino a resumirse en su propia perdición y en su propia muerte. Entonces, Dios, hermanos, tenía un plan. Cuando el pueblo de Israel entonces es liberado y es sacado y se enfrenta ahora con el mar Rojo, ahí en ese momento, cuando están delante del Mar Rojo, vuelven otra vez a desconfiar del Señor. Y Dios, a través de su siervo Moisés, a través de la declaración de la palabra, Moisés va y entra y nuevamente Dios abre el mar. Y durante todo ese caminar, durante todo el proceso del desierto, fue un proceso de moldearlos de su fe. En su fe. Esto no representaba si ellos iban a ganar la victoria, porque estaba claro desde el principio que Dios ya les había dado la victoria. Cada triunfo, cada brinco, cada avance ya estaba marcado por el Señor, pero era importante que cada situación que se presentara delante fuera vencida por la fe, que cada batalla que se presentara, que cada situación sentimental que ellos enfrentaran, y cuando digo sentimental me refiero al desánimo o al ánimo, independientemente si se sentían animados o desanimados, ellos deberían confiar en el Señor. Independientemente de lo que veían o no veían, ellos deberían confiar en que Dios
ya les había dado aquella tierra. Dijo el Señor, ya les he dado, porque los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Los voy a sacar de esta tierra de maldición y los voy a llevar a esta tierra de bendición. La palabra ya estaba dicha, la victoria ya estaba dada. Pero para llegar ahí es necesario, y era necesario pasar por diferentes batallas. Y déjeme decirle que al final, muchos no lograron entrar, porque a pesar de que la guerra ya estaba ganada, a pesar de que ellos tenían ya la victoria en sus manos, ellos decidieron soltar la fe, soltar la espada, soltar el yelmo, soltar el escudo. Casi al final, al igual que en la última plaga, muchos soltaron toda su armadura de soldados, decidieron no obedecer a su capitán y perecieron. Cuando iban a entrar a la tierra prometida ya era de ellos, pero muchos antes de entrar decidieron soltar su armadura, decidieron desistir como soldados, entregar y bajar la guardia y no confiar más en su capitán. Y eso fue lo que les provocó a ellos perder aquello que ya era de ellos. ¡Qué tristeza! Cuando Josué viene, Dios le da una palabra a Josué y le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. A donde tú vayas, yo iré. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Estas palabras que Dios le está dando a Josué ahora, mis hermanos, es una espada poderosa, donde le está asegurando la victoria de todo lo que Josué enfrentará. Y él le dice solamente necesito que te esfuerces y seas valiente. En otras palabras, necesito que creas con todo tu corazón en lo que yo te estoy diciendo. Que creas con todo tu corazón que yo te he dado la victoria. Al final del día, yo te he dado la victoria. No importa cuán caluroso sea el día, no importa cuántas batallas enfrentes y en ellas sientas que vas perdiendo o pierdas 1, 2 o 3 batallas, no importa, porque al final del día yo te he dado la victoria. Y sabes que a veces Dios necesita que ciertas batallas las perdamos. Y estoy hablando, hermanos, en el sentido espiritual, no como personas, porque algunas, no quiero que esto lo vaya a tomar en el sentido de que después le vaya a dar media vuelo a el hilacha, ¿no? Y aprovechar y decir, pues ese el pastor dijo que necesitamos perder batallas. Una cosa es perder batallas y otra es quitarse la coraza y que le den a uno el zarpazo. Cuando hablo de perder batallas, hablo precisamente de situaciones como las que hoy estamos enfrentando, en las que pareciera que estamos perdiendo, en la que los cristianos han perdido mucha modalidad, hemos perdido la oportunidad de vernos, de tener el contacto, de ser visitados, de trabajar como iglesia, de evangelizar como grupo, los proyectos que tenemos como iglesia. Esto lo podríamos ver como una pérdida en esta batalla hasta ahora, pero el día no ha terminado. Y es ahí donde el Señor le decía a Josué, solamente necesito que te esfuerces y seas valiente, porque yo voy a estar contigo. Esta palabra que Dios le da, la espada poderosa de su revelación, yo voy a estar contigo, pero necesito de ti algo, necesito tu fe y tu perseverancia, y al final del día tú vas a ver mi victoria, porque yo estoy contigo. Solamente esfuérzate, solamente cree, solamente obedéceme, solamente pon tu confianza completa. No importa lo que veas, no importa lo que enfrentes, no importa si sientes que vas perdiendo, no importa. Mantén tu fe en mí y yo te voy a sacar adelante. Palabras maravillosas. En el libro de Segunda de Timoteo, Pablo hace algo parecido a esto. Y le dice a Timoteo, y le manda, la segunda carta que le manda, Segunda de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
lo mismo que Pablo, o más bien lo mismo que Dios le dijo a Moisés y lo mismo que le dijo a Josué, Pablo ahora se lo repite a Timoteo y le dice: pelea la buena batalla. Escucha la palabra, la buena batalla de la fe. Cada batalla que tú enfrentes, cada situación que tú enfrentes, enfréntala con fe, sabiendo lo que Dios le dijo a Josué: yo estoy contigo, porque Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Y lo mismo le dice Pablo a Timoteo, porque le dice: echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa esto? Significa, Dios ya nos ha dado la victoria al final del día, al final de nuestra vida. Cuando nuestra vida termine, ya Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado la vida eterna. Nos ha dado el triunfo final. La bandera ya fue levantada. La bandera de la victoria ya fue levantada. Entonces, echa mano de eso. Confía en que Dios ya ha escrito nuestro futuro y que ya nos dio la victoria. Pero yo te pido, por favor, Timoteo, que pelees la buena batalla. Como buen soldado, no te quites la coraza, no te quites el escudo, no te quites el yelmo, el casco, no te lo quites, no te quites nada. Pelea hasta el final, da la lucha. Si sientes de repente que estás batallando, si sientes de repente que no puedes más, si sientes de repente que el mundo se viene abajo, que todo se está poniendo en contra y pareciera que el reino de Dios está retrocediendo o que le están ganando terreno, tú no te preocupes. Echa mano de la vida eterna, porque esa es la victoria final que Dios te ha dado y eso es algo que jamás nos podrán quitar. Podrán ganarnos en muchos aspectos. Mis hermanos, de hecho, quiero comentarles que estas semanas hemos sufrido muchos bombardeos. De hecho, yo lo he comentado a través de las predicaciones que hemos hecho, que uno de los planes, a través de todo lo que está pasando, aunque pareciera ser que es normal, nada es normal, hermanos, cuando entendemos que hay dos reinos en conflicto y hay dos reinos en guerra. En esta semana precisamente salió la noticia donde en Coahuila se iba a quitar o se les iba a quitar el privilegio a los colegios privados para que impartieran el conocimiento de Dios y que fueran laicas. Pero a pesar de que nos movimos rápidamente y empezamos a mover, de hecho fue algo increíble para mí, porque en ese mismo momento hablo con la persona correspondiente. Esta persona habla a la Cámara de Diputados del Estado. En ese momento se estaba votando por la ley para poder ejecutar este mandato. Y en ese momento, cuando se está ejecutando, empieza a hablar esta persona con diferentes diputados. Y entonces dicen o nos dan la noticia que no pasa la ley, no se va a pasar la ley y van a quedar las escuelas privadas para que se pueda seguir enseñando la palabra del Señor. En ese mismo rato, en los 15 minutos, me habla también el alcalde y me explica, ¿verdad? No tenía que hacerlo, pero agradezco mucho a Dios eso, porque eso representa que el reino de Dios, hermanos, de alguna forma está siendo tomado en cuenta. Me habla el alcalde y me explica toda la situación y me dice que si es necesario que junten a todos los pastores y les explique. Yo le digo, realmente no es necesario, le digo, nada más con que no haya pasado la ley y que se dé una leve explicación y es todo, ¿verdad? A los 10 minutos, 15 minutos sale la noticia en los diarios y la ley se aplana. Entonces, aparentemente esa batalla se estaba lidiando, ¿verdad? Pero en el nombre del Señor, ¿verdad? Confiamos en el Señor y la ley se detuvo. Pero hubo otra jugada pero esa fue a nivel federal, donde se modificó la ley, mis hermanos. Eso pasó hace 2 días atrás. Se modifica la ley, bueno, no sé si 2 días o 3, sí, 2 días atrás. Se modifica la ley, mis hermanos, un artículo donde se establece que ya no se le puede dar, ni se le debe dar
ningún tipo de ayuda a las personas que tienen diferente tendencia sexual. Es decir, todos aquellos que tienen tendencia homosexual, todos aquellos que tienen tendencia de cambio de sexo, ¿verdad? Ya no se les puede ayudar para que se les modifique, ni con psicólogos, ni espiritualmente. Es decir, uno como ministro, como pastor, ya no debe brindarles, ni puede uno brindarles la ayuda para que ellos cambien su forma de pensar, su forma de actuar. Y lo más drástico no es eso, sino que esta misma ley prohíbe que si nuestros propios hijos tienen estas tendencias, puede uno, inclusive hasta como padre, ir a la cárcel por tratar de ayudar a sus hijos a que cambien estos pensamientos. En otras palabras, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y esta batalla, mis hermanos, en este aspecto, ya la perdimos. Ya está aprobada en la ley, ya está modificada la ley y ya entró en vigor. Entonces los ministros, los líderes y las personas que tratemos de ayudar o tratemos de aconsejar o que tratemos de impulsar a través del Evangelio, porque el Evangelio es verdad, a todas estas personas que están problemadas con esto, podríamos alcanzar hasta cárcel. Es por eso que el apóstol Pablo menciona ahí en la carta que leíamos ahorita del libro de Efesios, capítulo 6, donde leíamos hace un momento, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La fe tiene que ir acompañado con la acción de la verdad. Nosotros, hermanos, tenemos la verdad y debemos actuar en justicia. Esa es nuestra forma de pelear. No podemos dejar de declarar la verdad. No podemos dejar de ejecutar la justicia. Y lo vamos a seguir haciendo mientras estemos en este mundo. Nuestro afán no es pelear contra el gobierno, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades de maldad, es decir, todos aquellos espíritus que mueven los hilos. Ellos lo mueven con la mentira. Y la forma en que nosotros podemos atacar y contraatacar en nuestras batallas diarias es a través de la verdad y a través de la justicia, pero nunca soltando la fe. Que a pesar de que sintamos que vamos perdiendo, no vamos perdiendo porque ya ganamos la batalla final. Esto es, hermanos, esto nos debe llenar de sumo gozo. El mismo apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 de segunda de Timoteo, le dice a Timoteo, como el Señor le dijo a Josué y como le dijo a Moisés: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia del Señor Jesucristo. Esfuérzate en la gracia del Señor Jesucristo. No temas, no desmayes, no sueltes la verdad, no sueltes la justicia, no sueltes el escudo de la fe. Pelea con todas tus fuerzas, pelea con todo tu corazón. Que el ejército del Señor se haga notar, porque nuestras armas no son carnales, no es sino poderosas en el Señor, porque no es con espada con lo que nosotros peleamos, sino con su Santo Espíritu. Esa es nuestra espada poderosa. Y cada espadazo que nosotros damos, mis hermanos, y que damos la declaración de la palabra de Dios, estamos en medio de la batalla, estamos peleando, y aunque pareciera que no se está logrando nada, no es así. Se está logrando mucho. Y al final, mis hermanos, echen mano de la vida eterna. Y como Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia del Señor Jesucristo. Esfuérzate en la gracia del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, y Él da, dicen los evangelios, que Él da un grito al final, cuando entrega su espíritu y dice: consumado es.
Este grito, hermanos, no fue un grito de derrota, sino un grito de victoria. A pesar de lo que muchos puedan pensar, a pesar de lo que muchos puedan decir en cuanto a este último grito del Señor, no fue un grito de dolor, ni fue un grito de tristeza, ni fue un grito de derrota. Fue un grito de victoria. Y cuando dijo el Señor, consumado es, lo que dijo es, la victoria ha sido dada. Cuando el Señor Jesús, antes de ser entregado, entró a Jerusalén, dice que entró en aquel burrito, y cuando iba pasando por las calles de Jerusalén, dice que todos ponían sus palmas en el suelo, y fue la entrada triunfal del Señor Jesucristo, y con las palmas levantaban y decían, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos, Señor, tú que vienes en el nombre del Señor, sálvanos, sálvanos. Y esa era la palabra, Hosana significa sálvanos. Sálvanos, Señor, sálvanos. Bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando tendían las palmas en el suelo y decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todo el mundo lo adoraba, y todo el mundo lo exaltaba, y era una forma de decir, esta es nuestra salvación. Sálvanos, Señor, bendito eres tú que nos trae la salvación. Fue la entrada triunfal, y fue la vez en que se le recibió como el Rey y el Mesías de Israel. Sin embargo, pocos momentos después de esta preciosa entrada y precioso recibimiento, aquellos mismos que lo habían alabado, ahora lo estaban entregando para ser crucificado. Parecía que la guerra estaba siendo ganada, pero no era así. Aunque la batalla estaba siendo perdida, la victoria final estaba siendo preparada y se vio consumada en el último grito de nuestro Señor Jesucristo. Consumado es. La victoria ha sido dada. Y esa victoria, mi hermano, se nos ha entregado a nosotros a través de su Hijo Cristo. No tenga temor. Eche mano de la vida eterna. No se quite su armadura. Usted es un soldado. Siga las órdenes de su capitán. Siga las órdenes de Cristo. Porque al final usted verá su redención, su salvación y su victoria. Dios me les bendiga grandemente, mis hermanos. Hasta aquí el día de hoy. Y nos vemos primeramente Dios, si Dios así lo permite, la próxima semana. Muchas bendiciones. Hemos llegado al fin de nuestra transmisión. Le damos gracias a Dios y a ustedes también por habernos acompañado hasta este momento. Recuerden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, ahí en Maná Ministerios, y también todos los días de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en Radio Evolución. Gracias por habernos acompañado, su servidora Araceli Villasana, y recuerde, Dios está con usted.